legislativo y desde luego de aplicación concreta de la norma que vaya en contra de lo que señala la ley o que señala la Constitución es impugnable, ya sea mediante los juicios ordinarios o el juicio de amparo. En ese sentido, de conocer yo cualquiera de estos casos, no, desde luego que los atendería como se atiende cualquier caso llevado ante los tribunales, porque déjeme explicarle, senadora, una cosa es el establecimiento de la política pública a través de la legislación, finalmente la aprobación por el Congreso, pero luego en la aplicación práctica, o sea, ya en la realidad de la norma, surgen toda una serie de cuestiones que los particulares o los sectores involucrados van descubriendo ya en la aplicación, y eso es lo que finalmente llega a los distintos juzgados y tribunales. Esto no tiene que enturbiar en la mente del juzgador el decir es que como yo participé en esa reforma, voy a defenderla a capa y espada, como si no pudiese tener problemas de inconstitucionalidad o de legalidad. Tenga usted la seguridad que si hay alguna una cuestión que contravenga en esta, pero no solo en esta reforma, senadora, en cualquier otra de las que yo he participado, ya en un planteamiento concreto de aplicación lo haré con toda responsabilidad. Gracias. Senadora. Bueno, coincido con usted plenamente en que el tema, la sentencia que emitió la Suprema Corte en relación a los 4 amparos del uso lúdico de la marihuana, pues se enmarcan en esta reforma constitucional sobre derechos humanos que realmente fue un cambio de paradigma en la forma de ver el derecho, y ahora pues se tiene que partir del respeto pleno a los derechos humanos. Por otra parte, en el tema de la niñez, del interés superior de la niñez, saludo estas no sé, figuras que usted ha participado y ha impulsado y ha respetado, ha hecho respetar el derecho superior de la niñez, y está usted comentando que pues es judicializable, es necesario de llegar a la Corte, pues hacer una revisión en su conjunto. Si la Secretaría de Gobernación, como es obvio, no acepta, no quiere dialogar, no ha aceptado ni conversar, no quiere sentarse a platicar, a revisar los lineamientos, se ha cerrado completamente, porque traerán sus intereses, sus compromisos allá con las televisoras. El problema aquí es que estos lineamientos desde las 4 de la tarde permiten mensajes de alcohol, tabaco, violencia, todo lo cual, de acuerdo a la ciencia, tiene un daño irreparable en la niñez, y principalmente en la niñez pobre, que no tiene acceso a otros contenidos más que a los de la tele. Entonces podríamos organizar una consulta popular, yo consultaría, para que llegue a la Corte, y de estar ahí usted, pues haríamos valer este principio del interés superior del menor, porque esto obliga a todas las instituciones del Estado mexicano, y la Secretaría de Gobernación está incumpliendo este máximo ordenamiento constitucional. Esperamos entonces que la Corte revise esta situación y obligue a las autoridades a proteger y a salvaguardar los intereses superiores de la niñez. En relación a lo del salario mínimo, yo más bien le preguntaría, el aumento del salario mínimo es una urgencia, es una necesidad imperante, es un acto incluso de elemental justicia hacia millones de mexicanos, y corresponde a la Suprema Corte garantizar que los preceptos de la Constitución se respeten, o que la Suprema Corte emite una sentencia y si no se acata no pasa nada. Es inconstitucional el salario mínimo,
La Suprema Corte va y viene, emite estas resoluciones, por eso dije la fecha, el lugar, de todo lo que está diciendo la Corte en relación a que el salario mínimo no está cumpliendo su mandato constitucional, y de todas maneras no pasa nada. La desindexación del salario pues es un paso efectivamente importante, pero era un pretexto. O sea, si se trata de hacerlo constitucional, se debe de hacer. Pero lo que yo le pregunto es, bueno, si ustedes estar en la Suprema Corte, emite una sentencia, si el gobierno no la aplica, no la ejecuta, igual no pasa nada, no trasciende. Pues eso es ser, en todo caso, cometer el mismo agravio hacia la población. Y pasando por último a los temas energéticos, pues yo le diría que en efecto coincido con usted que los contratos son impugnables, que se pueden hacer juicios de amparo, que en efecto estamos hablando con un despacho muy importante para que se revisen estos contratos que se están entregando, porque hay una contradicción. El cuarto transitorio de la reforma constitucional que usted redactó, entre otros, establece que los contratos deben arrojar el máximo ingreso para el Estado, pero luego la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos mete un término que se llama utilidad operativa, que no lo establece la Constitución, pero sí la ley secundaria, para que esta utilidad operativa sea el mínimo para el Estado. Entonces, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos contraviene el cuarto transitorio constitucional. Y en el tema del sexto transitorio de la reforma, pues la Constitución establece que Petróleos Mexicanos mantendrá sus derechos, lo repito, en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del decreto. Y el gobierno federal no está respetando esta norma constitucional, asignó estos campos en producción y está licitando a los privados, está quitándole a Pemex los campos que estaba produciendo antes del 20 de diciembre de 2013. Esto es completamente anticonstitucional y entonces debería de corresponder a Pemex todos estos campos petroleros y el gobierno se está inventando, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía están inventando figuras como esto de prestarle a Pemex para luego quitárselo. Eso no está en la ley y el gobierno no puede hacer nada que no esté escrito en la ley. Debe de apegarse estrictamente a la Constitución y la ley, pero estos van por encima de la Constitución, por encima de la ley, inventan actos que no están normados. Y bueno, a mí me parece sumamente delicado. Estos contratos son impugnables, adolecen de inconstitucionalidad, no tienen certeza jurídica, además de que la inmensa pérdida de la renta petrolera que ello implica. Es por ello que urge la intervención de la Corte en este asunto y de la ciudadanía para evitar más despojos a la nación de lo que ya de por sí contempla la reforma energética. Los funcionarios del ramo, insisto, están evidentemente sobrepasando la Constitución y la Corte pues debe de ejercer sus facultades. Ojalá pueda decir usted, de llegar a la Corte, qué haría en esto, porque aquí yo veo un conflicto de interés. Usted redactó las normas, aquí no se le quiso cambiar ni una coma y ahora le tocará a la Corte pues decidir si es legal o ilegal. Gracias. Gracias, senadora. Por favor. Gracias, senadora. Estaba yo buscando o tratando de releer a toda velocidad el texto constitucional, porque, bueno, primero, senadora, sí, desde luego que participé con un grupo de abogados en la redacción de estos textos, pero yo entiendo, lo tendría que checar, que sí está el precepto que usted señala, pero también está la posibilidad de que se revisara precisamente a través de a través de la ronda cero, de verificar exactamente cuáles eran las asignaciones petroleras con que contaba la empresa
en ese momento. ¿Por qué? Porque había toda una serie de asignaciones petroleras sin en realidad estar siendo utilizadas por Petróleos Mexicanos en ese momento. Estoy hablando de lo que los técnicos nos explicaron, y que por lo tanto el orden constitucional y el orden legal tenía que dar la posibilidad a una revisión para que inclusive Pemex llevara mano entre aquellas asignaciones que económicamente le convenía mantener y cuáles otras pudiesen pasar a un régimen de convocatoria o de licitación. Si esto no es así, senadora, y si existe, insisto, no, yo no puedo dudar de lo que usted me señala, pero si existiera una contradicción de la ley hacia la Constitución o del reglamento hacia la ley, pues desde luego que sería una inconstitucionalidad que se tendría que decretar como tal. Insisto, entiendo que el régimen transitorio sí prevé precisamente la revisión de las asignaciones que tenía Pemex en ese momento.